iniciar grabación. Listo, la idea es continuar entonces donde quedamos en la clase anterior, que fue cuando hicimos este shader en donde teníamos la esfera, pues el shader que modificamos, en donde teníamos dos parámetros, color y brillo, y un parámetro adicional que nos permitía servir de multiplicador del brillo. Y la idea ahorita es pues cómo lo conectamos con un script de C Sharp. Un momento, perdón, miro que sí, ya inició la grabación. Y bueno, ahora sí, entonces este shader vamos a repasar cómo estaba hecho. Y ya les muestro por acá. Bueno, yo creo que va a ser el mismo problema de la vez pasada. Venga, que abierto todavía. Eh, donde no me abrió el Rider si no lo tenía abierto desde antes. Qué raro. Un momento, perdón. Mato por acá el proceso. Creo que ya. Si no tengo nada más de ese. Parece que no. Y si no, pues lo cambio a visual, que tampoco es problema. Lo chévere es que en la última clase funcionó bien. Bueno, está muy lento. Voy a cambiar. Y de hecho, bueno, me había cerrado todo el... Me equivoqué de X y le di a la X de más arriba. Bueno, aquí está Visual Studio. De hecho, voy a aprovechar e instalo el paquete que les mencionaba, ya que el Rider se está demorando demasiado en abrir. Este tiene cuando buscan aquí en Shader, eh, tiene un paquete de HLSL, pero nosotros estamos hablando de SNCG, pero bueno, pues digamos que autocompleta algunas cosas más o menos. Aquí me toca cerrar y volver a abrir para que le apliquen los efectos. Mientras hace eso, vamos viendo aquí el código directamente en un editor. Bueno, básicamente lo que teníamos eran tres propiedades, dos colores, un brillo y una operación en donde convertíamos el color a un float 3 porque el color estaba como un float 4, pero no nos interesa el alfa. Y siguiente, pues la emisión del color la convertíamos también a un float 3 y la multiplicábamos por un factor. ¿Y qué es lo que queremos hacer en este momento? Queremos que ese script se pueda acceder de alguna forma desde C Sharp. Para eso entonces voy a crear un script aquí que voy a llamar control ejemplo, en donde voy a controlar una esferita que sigue una curva, pero esa curva no solo me va a controlar, por ejemplo, el tamaño, sino que además me va a controlar un parámetro del shader que va a ser la multiplicación. Entonces voy a tomar por acá el renderer, que es el componente que necesito.
Porque es el componente que necesito, porque el render es el que tiene el material y el material es el shader. Aquí para que no me salga la advertencia le pongo el operador new. Si de pronto no lo tiene el objeto, sino que lo tiene en el hijo, pues cambiamos a get component in children, que pasa mucho pues con los personajes con huesos, que el render es un hijo del objeto principal. Y aquí podemos darle renderer punto. Y aquí notemos que digamos quiero modificar este que se llama factor, eso es un float. Entonces punto, perdón, punto material, punto set float. No, ahorita no me estaba autocompletando, pero es porque estaba tratando de acceder al set float sin acceder al material. Pero el render pues no es el material es un atributo del render. Ahora sí, set float, el nombre del float al que quiero acceder, que en este caso no el nombre que tiene en el inspector, sino el nombre de la variable, o sea, guión bajo factor, coma, y le pondré aquí, digamos, una variable que voy a llamar x, que por ahora la voy a tener serializada. Le agrego este script a la esfera, que se llama control, le doy play, y a medida que yo mueva este parámetro que se llama x aquí en el código, va a ir cambiando el brillo. Porque yo le estoy diciendo, ahí le quedó un valor negativo, con valores negativos pues me va a dar el inverso. Eh, Porque le estoy diciendo que esa variable que se llama x afecte este atributo del shader que se llama brillo. Entonces noten por acá que yo lo puedo controlar desde el x, se mueve también el slider. Yo puedo volver a mostrar ese pedazo del código, por Sí, favor. claro que sí. Pero entonces vos dijiste que se ponen nombres de la propiedad, ¿cierto? Exacto, de la variable y no del nombre en el inspector no brillo, sino factor color ambiente y no color espacio ambiente. Se pone siempre el nombre de la variable. Ah, listo, listo yo. Ahora Y el miremos rango de 0 a 2 solamente funciona pues en el editor, porque aquí exactamente. pues estamos poniendo números muy grandes. Sí, sí, eso solo es como visible en el inspector, pero realmente eso se le hace pues se sobrescribe en el momento en que la variable lo modifica. Eso simplemente para la visibilidad del inspector. Pero me puedes mostrar cómo multiplica bajo el brillo en el código del shader al color. Esa, Un momentico. multiplica esa la emisión. El color de la emisión multiplicado por el factor. Entonces, si pongo un 2 pues me va a dar el color multiplicado por 2 pues me va a dar el doble del brillo, por así decirlo. Ah, ok, gracias. Bueno, ahora continuando por acá, vamos a cambiar eso por una curva. Entonces, animation curve, curve, curve. Y ahora lo que vamos a hacer es que voy a tener aquí una variable que voy a llamar y, que va a ser la curva evaluada en el tiempo, dividido la duración. Y esos son variables que voy a tener por acá serializadas. Pues la duración. Voy a llamar duración e intensidad, que por defecto va a estar en uno, y la intensidad, intensity, intensity, que va a estar por defecto en 2. Esto es pues lo mismo que ya hemos visto de curvas antes. La intensidad va a multiplicar el resultado de la curva y la duración va a dividir el tiempo para poder que el tiempo se ajuste a esa duración. Y pues como siempre el tiempo se incrementa y eso solo lo voy a hacer si el tiempo es menor o igual a la duración. Y ya el que lo voy a pasar aquí va a ser y, pero no solo eso, sino que también quiero afectar el tamaño, entonces voy a poner aquí transform.size, local scale, va a ser igual a vector 3.1, pues un vector unitario multiplicado por el valor de la curva. Entonces, si la curva me da un número más grande, pues se hace más grande. Si se pone más pequeño, pues más pequeño. Y lo mismo multiplicado por la intensidad. Ah, no, ya está multiplicado por la intensidad. Entonces, solo por y. Entonces, cuando la curva llegue a uno no me va a dar uno de tamaño, sino que me va a dar uno multiplicado por la intensidad. Y veamos aquí, mientras carga, oigan, yo vuelvo y mato este de aquí.
Listo. Y vamos entonces ahora sí a poner nuestra curva. Supongamos que queremos algo como esto. Empieza pequeña, se va haciendo más grande, llega como hasta el tope. Además, pongámosle como un rebotico por acá. Entonces empezó en 0.25, por acá en el 10%, de hecho baja a 0.15, luego en el 0.25 llegó al máximo, se queda en el máximo hasta el 0.5 y luego empieza a descender. Inclusive en el descenso podemos ponerle otro rebote, entonces aquí lo mismo, cero que, pues no quiero que se desaparezca del todo. Y otro puntico por acá en el punto 9 para ponerle como otro rebote aquí al final. Y esta parte la pondré plana. Y esta parte la pondré plana. Ya estaba plana, listo. Pues para que no se pase el uno, igual si se pasa, pues simplemente es que me va a dar un número más grande de uno multiplicado por otro. No es que sea pues un error. Y ya aquí está mi curva, le voy a dar play. Y efectivamente la esfera se hace más grande. Ya no le cambié la duración. Digamos aquí 10 segundos. Entonces aquí empieza pequeña, se hace más grande otra vez, a la vez brilla más. Y luego vuelve y se hace más pequeña con este robotico de acá. Ahí el rebote se sintió muy lento, pero es porque ya la duración se me fue la mano en lo lenta y voy a ponerle una intensidad un poquito más larga y una altura más alta para que no traspase el piso y bueno, ahí está. Y como vemos, pues se están controlando tanto parámetros del transform, por ejemplo, de cualquier otro atributo que se quieran imaginar, que bien podría ser un sistema de partículas, con un parámetro que está siendo controlado por un shader. Miremos que este concepto es muy sencillo, material.setFloat, pero inclusive con eso tan sencillo ya podemos empezar a sincronizar los VFX que hacíamos con partículas que controlábamos por curvas con shaders que de alguna forma también reaccionen a esa curva. Preguntas hasta acá. Yo tengo una pregunta. Sí. Esto mismo funcionaría exactamente igual en el URP Sí, con el shader lo graph. que cambia es el nombre de la variable. El nombre de la variable aquí nosotros lo decidimos. En el shader graph uno no elige el nombre de la variable. El nombre de la variable le asigna Unity, pero pues es lo mismo de resto. Es esa parte que hacía referencia en el shader graph. Sí, exactamente. Bueno, no lo puede, creo que no lo puede cambiar el nombre, sino Sí, mal. sí, pero no es un nombre que uno asigne por defecto. Es decir, uno acá uno tiene que crear la variable, así que uno le pone el nombre. En shader graph uno le pone el nombre del inspector. Y este de acá se asigna por defecto. Se puede sobreescribir, pero tiene una asignación por defecto, ya que él digamos que está manejando internamente el código. Pero sí, sí. Ah, ya. Bueno, ahora vamos a ver aquí. Voy a pasar a los shader, introducción, para mostrar los desafíos. Los desafíos pues los respondo yo en la clase. Sin embargo, pues lo ideal es que los intenten hacer antes de la clase para que practiquen. Acá miremos que recibe dos colores desde el inspector y cuya salida sea el promedio de los dos colores. Entonces voy a hacer un cambio aquí. Ya no voy a modificar con este código la emisión, sino que quiero hacer un programa que me calcule el promedio de dos colores. Entonces voy a cambiar esa color ambiente 1 y color ambiente 2. Y voy a cambiarle el nombre a este color ambiente 1 aquí y color ambiente 2. Los dos son blancos por defecto. O puedo poner que uno sea blanco y el otro sea negro por defecto. Pues 000 es negro. Y luego aquí lo que necesito, según el ejercicio, es la salida es el promedio de los dos colores. ¿Cómo se promedia? La suma de los datos dividido entre 2. Entonces, color ambiente 1, color ambiente 2 los declaro como variables. Y color ambiente 1 lo voy a sumar con el color ambiente 2. Y el resultado de esto lo voy a dividir entre 2. Entonces, F no. La F no se usa aquí, eso es desechar. Y le voy a pasar esa salida a C. Como resultado, me va a sacar el promedio entre dos colores. Por ejemplo, si yo le digo que me promedie rojo, que me lo promedie con azul, me va a dar un morado. Porque si miran, cuando uno mira este circulito, entre el azul y el rojo, ¿quién está el morado? Si cambio, por ejemplo, entre el verde y el rojo, pues va a estar el amarillo.
Y ahí está. Y lo que estamos calculando es el promedio entre dos colores. ¿Qué está pasando internamente? Pues o matemáticamente, ¿qué está pasando? El color ambiente uno podría ser, digamos, 0. Pues supongamos que este sea un color muy rojo. 0.8, 0.2 y 0.2. Y que el color 2 sea un color muy verde. Entonces 0.1, 0.9, 0.3, por poner cualquier ejemplo. Internamente, cuando yo lo sumo, llamemos aquí C total, o se suma, va a ser 0.8 más 0.1, 0.2 más 0.9, 0.2 más 0.3. Noten que la operación se hizo canal a canal, se sumó rojo con rojo, verde con verde y azul con azul, no se mezclaron entre ellos. Luego, pues cuando esta operación se haga, pues este me va a dar 0.9, este me va a dar 1.1 y este me va a dar 0.5. Pero luego, pues aquí tengo un dividido 2. Dividido 2 es una división, una multiplicación por escalar, es lo mismo que multiplicar por 0.5. Es decir, que todo este vector que estamos viendo acá, yo quitémosle aquí los paréntesis para evitar la confusión. Todo ese vector que estamos viendo acá se va a multiplicar por 0.5, que es lo mismo que dividir por 2, lo que me va a dar como resultado 0.45, 0.55 y 0.25. Y este es el color que nosotros vemos como resultado. Todas las operaciones matemáticas que queramos imaginar, pues aplican para los colores de la misma forma que aplicarían para un vector con sus componentes x, y, z. Yo puedo sumar colores, puedo restar colores, puedo multiplicar por un escalar, puedo dividir por un escalar. ¿Es claro esto de aquí o qué pregunta tienen? Yo tengo una pregunta. Sí, Estos elementos, este código que estamos haciendo es el material, ¿cierto? Material que es el shader. sí, exacto. Entonces nosotros podemos acceder a este método surf o no, No, directamente desde el código. no, no, porque esto lo ejecuta la tarjeta de video. Como esto lo ejecuta la tarjeta de video, están en un punto del proceso diferente. Pues lo que pasa internamente es que de hecho no es exactamente que la CPU y la GPU trabajen en serie, pero más o menos. Aquí está la CPU. Mm, Entonces, esta es la CPU. Y la CPU tendrá que decirle a la GPU que hay que renderizar. Entonces, noten que la GPU tiene que esperar a que la CPU le diga que hay que renderizar para ya empezar a trabajar. Pero es casi como si fuera un punto aislado. Es decir, en ese momento que le está renderizando, el frame anterior ya pasó. Claro, la CPU empieza al ratico a hacer los cálculos de la siguiente. Y uno podría decir como, bueno, pero entonces hay un punto en donde se comparten, en donde la GPU está trabajando, pero la GPU está trabajando con las instrucciones de la CPU anteriores, no con las instrucciones de la CPU actuales. Así que realmente es casi como si fueran mundos diferentes, eso por un lado. Por otro lado, este método que llama la tarjeta de video lo hace en paralelo a cada píxel. Es decir, pensemos en que tenemos una imagen, tenemos VMAP, y abramos, ¿cómo es esta imagen de acá? Obviamente no va a pegar acá, aquí sí. Este método surf, a ver, no, voy a ponerlo, supongamos que yo quisiera recorrer esta imagen, al igual que lo hicimos con el sistema de partículas, que accedimos a los píxeles de una imagen, y lo hicimos con la CPU. Entonces, ¿qué hacía la CPU? La CPU hace dos ciclos for para venir a este, luego a este, luego a este, y hace la operación con cada uno de los píxeles. ¿Qué hace la GPU? La GPU llega y recibe y los procesa todos a la vez. En una única pasada, la GPU, ¡pam!, hace todas las operaciones a la vez. Hay un video que me gusta de esto, de hecho no sé por qué no se los había mostrado. GPU versus CPU Mythbuster. eh, en donde explican pues Nvidia les paga a los tipos de Mythbuster para explicar la diferencia entre CPU y GPU. Entonces, esta es la CPU. La CPU lo que hace es que trabaja una operación a la vez, o píxel a píxel, mientras que la GPU está diseñada para trabajar en paralelo.
y por lo tanto cuando se opera la GPU, lo que va a pasar es que todos los píxeles se trabajan en paralelo y por lo tanto no tendría mucho sentido pensar en el acceder a un método de un shader, porque internamente él está trabajando todo a la vez. Mientras que si yo intentara accederlo desde la CPU, y es como tratar de acceder a un punto específico y no, él está aquí operando todo al mismo tiempo. No sé si va siendo un poquito más claro por ese lado. Creo que fue Julián el que me hizo la pregunta. Sí, sí, profe. No, no, sí, sí, ya entiendo. Sería mucho más complicado. Pero nosotros sí podemos acceder a los set floats del shader como hicimos con este último ejemplo. O sea, podríamos entrar a ese, podemos acceder a ese set, a ese floats C, que es el que está haciendo la suma. O tampoco ya debido a que es el se está haciendo dentro de Zoro. Eh, las variables locales no podemos acceder. Eso es una variable local que solo existe entre esta llave y esta llave. Por lo tanto, no puede ser accedida. Pensemos en el concepto orientado a objetos. Estos son atributos. A los atributos yo puedo Ah, ya. acceder. A las variables locales yo no puedo acceder. Ah, y entonces este float 4 de factores ese sí podemos accederlo ya que sí lo definimos como una propiedad. Exactamente. Que de hecho ya lo voy a hacer en este momento para cambiar la parte del promedio. ¿Alguna pregunta adicional de esa partecita? No, listo, continuemos entonces. Como les dije, dividir sobre 2 es lo mismo que multiplicar por punto 5. Es decir, que yo podría decirle aquí que esto es por punto 5 y que este también es por punto 5 y me va a dar exactamente el mismo resultado que saca el promedio. Pues por si acaso tienen dudas, matemáticamente hablando, pues dividir sobre 2. Yo sé que a algunos les parece muy obvio, pero de pronto para no todos es tan obvio, entonces ahí es más un tema de paciencia. Más bien. Yo tengo esto, ese es el promedio, ahí estoy promediando X con Y. Yo podría escribirlo de esta forma. Y es lo mismo, pues porque por operaciones de fracciones y ambos tienen el mismo denominador, yo los puedo agrupar. Y dividir sobre 2 o un medio es lo mismo que punto 5. Por eso es que yo podría escribir esto de la siguiente forma, que sería 1 que multiplica X, y aquí por acá 1 que multiplica a y ese 1 le puedo poner el 2. Y yo podría resolver primero esa parte, y esa partecita acá pues me va a dar punto 5. Entonces esto es 0.5x más 0.5y. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a esta operación que acabo de hacer acá? No hay dudas, listo. Voy a cambiarlo así. Pero entonces, ¿qué tal si yo quisiera que no fuera un promedio, sino que fuera un promedio ponderado? ¿Qué significa un promedio ponderado? Que no necesariamente todos tienen el mismo peso. Yo podría decir que X tiene 70% de los votos y que Y solo el 30%. Esto es un promedio ponderado. ¿Qué es lo importante? Que las ponderaciones sumen 1. Y aquí está pasando 70 y pues punto 7 y punto 3 me suman el 1. ¿Qué significa? Que cada vez que yo suba este, obligatoriamente tengo que bajar este y viceversa. ¿Cómo lo puedo resolver matemáticamente? Con el complemento. Entonces le voy a decir aquí que este va a ser, digamos, punto 7 y este va a ser punto 3. Pero lo quiero hacer más general, lo voy a hacer con el factor. Este va a ser multiplicado por el factor y aquí tendría que multiplicarlo por el complemento del factor. ¿Quién nos quiere decir cómo sería lo que tendría que poner acá? Uno menos factor. Súper bien, gracias. Juan, creo que fue. Sí. Listo. Em, si miramos aquí, cada vez que este sube, este va a bajar. Si este vale punto 5, pues 1 menos punto 5 también vale punto 5. Súper bien, nos dio lo mismo. Cuando luego a este punto 7, este vale el punto 7 y 1 menos punto 7 nos da punto 3, sigue sumando 1. Esto que están viendo aquí es de hecho la definición del LERP. Cuando uno hace un LERP internamente está haciendo esto. Ahora vamos a ver aquí cómo está y yo con este factor puedo controlar 0, se ve el color de la izquierda, 1 se ve el color, perdón, 1 se ve el color de la derecha. Voy a cambiar este rango aquí hasta 1, pues porque el LERP va de 0 a 1 y ahí está. Puedo hacer el cambio entre un color y otro de forma gradual y corriendo en la GPU, que es más óptimo obviamente, de esta forma. Sin embargo, si les acabo de decir que eso es la definición del LERP, ¿podemos entonces utilizar un LERP? Sí, claro que sí. Vamos a hacer aquí LERP
color ambiente 1, coma, color ambiente 2, coma, factor. Y nos queda mucho más cortico el código. Y ahora sí, sigue igual, pero ya hecho con un LERP, que es una interpolación lineal entre este color y este color, basado en este parámetro de acá. Pero ya vimos matemáticamente cómo funcionaba, pues con esta explicación de acá. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Profe, este parámetro o punto albedo lo estás modificando con, pues como si fuera un slider ahí directamente en Unity o me perdí pues, en esa partita. Es porque este es el parámetro factor que ya teníamos para controlar el brillo, Sí, que es sí. un slider que va de 0 a 1. Y entonces ese slider es el que controla si se ve este color o este color. Entonces, pero este no tiene nada que ver con el script, es decir, yo aquí podría remover este script y esto igual sigue aquí con No, no, este parámetro. sí, 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 no que el slider del brillo, el que es guión factor, Sí, eh, pues es el que está controlando cuál de los dos se ve. eso exacto, sí, es ese mismo, sino que no le había cambiado el nombre, pero sí, ya ahí está. ¿Alguna pregunta adicional? No, vamos a continuar entonces. Por acá ese que estamos viendo ahí era el reto opcional 2. Modificar el shader para que contenga un slider que permita cambiar entre los dos colores de entrada. Listo. Ahora un color adicional que está asignado al valor emisión. Este no lo voy a hacer porque pues ya trabajamos con emisión en la clase pasada. Ese sí es ya muy fácil. Ya resueltos estos, entonces vamos a ver cómo se resolvería esto mismo, pero en un proyecto hecho con Shader Graph. Entonces voy a crear un nuevo proyecto acá desde cero. Voy a ponerle este nombre, el mismo nombre de este Sandbox VFX WRP. Listo. Y aquí la diferencia es que lo vamos a instalar dándole clic al Universal Render Pipeline. Recuerden que todo esto es temporal, es decir, Unity no tiene como una estructura que lo obliga a uno a conservar el planteamiento inicial del proyecto. No, Unity es muy flexible. Como resultado de eso, si ustedes tienen este proyecto creado como URP pero se arrepienten, pueden devolverlo desinstalando los paquetes y si en algún momento este proyecto quisiéramos pasarlo a URP, podemos hacerlo instalando el paquete. Que es importante que entiendan que no son compatibles los shaders que estamos haciendo aquí con Shader Lab no son compatibles con los shaders que vamos a hacer en el modo URP. Por eso es que digamos que la solución más fácil para mí es trabajarlo como dos proyectos separados. ¿Alguna pregunta de pronto con los modos de los tipos de proyecto de Unity? Sí, pues Cristian nos dice que lo mejor pues no es, digamos, desinstalar el render pipeline e instalar otro, sino prácticamente volver a crear un proyecto desde cero con el que vamos a utilizar, porque puede haber problemas, pues eso es lo que dice él. El problema es cuando uno tiene shaders que son de terceros. Por ejemplo, si uno tiene, digamos, un paquete de Cinti, y Cinti muchas veces hace sus propios shaders. No es que ellos utilicen solo los shaders nativos de Unity. Cuando uno un proyecto de ellos lo pasa a URP, es muy posible que muchas de las cosas queden moradas. Y nos toque entonces manualmente ir a buscar cuáles fueron esos materiales que no fueron capaces de actualizarse y manualmente elegir el shader más parecido o crear un propio shader y podría tomar mucho tiempo. Yo creería que depende uno qué tanto trabajo crea que va a tener en uno o en el otro. Yo probaría actualizándolo de entrada y ver qué pasa si lo actualizo, me funcionó bien, entonces bueno, voy a crear otro proyecto. Si lo actualizo y todo se dañó, pues listo, vamos a crear otro proyecto. Pero yo creería que muchas veces actualizándolo funciona bien porque hay muchos autores, tomando mismo ejemplo Cinti, vamos a poner aquí para los que no están familiarizados. Ve ahí, promociones. Bueno, hecho aquí está. Eh, este está acá.
Cinti, por ejemplo, lo que hace es que ellos, como tienen sus propios shaders, cuando uno compra paquetes de ellos, sobre todo los más nuevos, con los viejitos no, aparece un paquete que dice URP. Y si uno va a trabajar en un URP, uno le da doble clic y lo que hace es que le saca los shaders, pero hechos para URP. En ese caso, igual si ya tenían una escena montada, se vuelve un trabajo manual medio largo porque es ir a los objetos, a los prefabs, perdón, y cambiarles el material. Mientras que si lo hubieran trabajado con URP desde el principio, pues no les hubiera pasado eso. Pero si lo trabajan con URP, si vuelven a crear el proyecto, pues les tocaría volver a montar el escenario. Entonces es difícil decirles cuál es la mejor opción. Yo siempre opto por actualizar el proyecto con cambio de paquetes y hacer los ajustes porque me parece más rápido. Nuevamente, pues cada quien tomará la decisión. No sé, Juan, si me hice entender con lo que dije. Bueno, vamos por acá. Entonces, aquí está eh, mi sandbox URP. De hecho, él viene pues con una escena creada y con algo que llaman tutorial, que es pues como del URP. Recuerden que en cualquier momento que yo me aburra del URP, voy a venir aquí al Package Manager y puedo desinstalar este paquete y cambiar aquí en Project Settings, aquí en el Quality. Aquí tiene un asset asociado que es el del Universal Render Pipeline, se lo quitamos y ya ahí lo estamos trabajando con el built-in. Pero realmente es muy fácil, lo pueden dejar instalado y le quitan este o lo desinstalan. La verdad, pues no es algo que sea muy complejo. Entrando como ligeramente en detalles, el URP fue pensado para trabajar proyectos de bajo costo computacional que solo necesiten una pasada, como por ejemplo proyectos mobile. Yo en lo, yo por lo general no trabajo con VRP, pero es porque de pronto cuando yo lo utilicé, cuando trabajaba más en proyectos, que fue en el 2019, el URP estaba muy nuevo. Entonces tuve problemas con dos proyectos, uno con el de el modelo 3D de la universidad, que hecho en Universal Render Pipeline corría menos FPS que en el built-in Render Pipeline. Nunca supe la razón, pues yo le hice profiler y lo veía todo muy parecido, pero efectivamente el tiempo de renderizado estaba más lento, a pesar de estar como con la misma configuración. Y en un proyecto de realidad virtual, cuando lo trabajé con URP, tenía algunos problemas de que a veces el ojo izquierdo dejaba de renderizarse. Entonces, bueno, igual nuevamente, como les digo, eso fue 2019, ha pasado finales de 2019. Ya ha pasado más de un año, entonces podría ser que ya esté más estable. Sin embargo, pues por lo general los proyectos comerciales utilizo como lo que yo creo que voy a ir más a la fija. Ya supongo que está mucho más estable y tiene la ventaja de que en teoría es más óptimo que el built-in. Y que tiene algo que le gusta mucho a la gente y es que tiene el Universal Render Pipeline. Entonces voy a crear por acá una escena, que tiene, perdón, el shader graph. Y lo voy a poner aquí WordPress Example. Y voy a poner aquí una esferita. Igual que ahorita, pondré un solid color. Esto cambia ligeramente. Entonces aquí está, solid color. Y voy a poner un color gris oscuro. Y voy a crear un material. Y se lo voy a arrastrar hasta acá. Quiero que noten que inclusive la forma en que se ve el material es diferente porque ahora cuando seleccionamos el tipo de shader ya no vamos a standard, sino que vamos a Universal Render Pipeline. Y aquí tenemos Lit, que sería el equivalente al estándar Simple Lit, que es como el estándar pero simplificado, parecido al Mobile Diffuse, y el On-Lit, que es cuando no le afecta la luz. Ahora supongamos que queremos hacer nuestro propio shader para esta esferita. Entonces vamos a darle aquí, voy a crear una carpeta primero para los shaders. Y aquí cuando vamos a crear un shader, cuando lo encuentre, aquí está. Nos va a dar unas opciones, pues digamos que el estándar Surface es el que se trabaja normalmente porque es el que trabaja con luz. El OnLED no trabaja con luz, básicamente. Y Ray Tracing lo vamos a utilizar con HRP, que nos permite trabajar con Ray Tracing. Si alcanzamos en el curso les muestro como la configuración de una, pero creo que inclusive eso lo alcanzan a ver en taller 6 con Cristian, no estoy equivocado.
Si lo ven en taller 6 o no. Que yo recuerde. O que recuerde, No. Pero la verdad yo no recuerdo haberlo visto. Profe, Listo, ¿me repites listo. cuál? Ver Ray Tracing con HRP en taller, no, No, no no. conmigo obviamente, no en los otros talleres, listo, no. Puedo estarme confundiendo acá, listo. Entonces voy a sacar aquí el Standard Surface Shader y le pondré este base. Y cuando lo abrimos, pero lo creé mal porque lo creé fue como un shader y no como un shader graph. Ignoren esa parte del proceso. Crear shader y aquí está eh, shader graph y aquí está el lead shader graph, que es el equivalente al estándar en este modo, porque lead es de que recibe luz, onlead es de que no recibe luz. Entonces aquí está el lead shader graph, le pondré este base. Y cuando lo abrimos, nos va a abrir una ventanita como esta de acá, que según entiendo ya varios de ustedes han trabajado. Si miramos aquí, pues de hecho tenemos acceso a los vértices y tenemos acceso al fragment. Noten que es muy parecido a esto que tenemos aquí. Este vendría siendo el fragment y nosotros podríamos ponerle también el vert. Pues nosotros podemos hacer esto. Void vert. Ponemos unos parámetros y aquí le decimos vertex, dos puntos vert. Y ya él sabe que va a modificar los vértices con este método de acá. Solo que pues todavía nos falta un ratico para llegar a esa parte, pero lo que quiero mostrar es que es muy parecido en el sentido de que con esto modifico los vértices y que con esto modifico los colores. Sin embargo, piensen en que este es el bloque de salida. Aquí, digamos, cuando yo le paso algo al color 3 es porque se lo estoy pasando al albedo, básicamente. Entonces voy a crear aquí, por ejemplo, un color. O bueno, funciona por nodos. Le dan clic derecho, crear nodo. Existen muchos tipos de nodo, los pueden explorar. Sin embargo, como estamos trabajando con shaders, pues les recomiendo que se basen en lo que hemos visto del curso. Y sabemos que hay propiedades tipo color, sí, entonces creemos un color. Entonces por aquí Basic Color, aquí está. Que esto es un float 4, noten aquí, eso me indica que esto es un float 4 y podemos asignárselo aquí. Él internamente le va a botar el alfa, pues le va a hacer el cast a float 3. Y ya aquí tenemos entonces que el color que estamos poniendo aquí se lo estamos asignando. Si le pongo acá, digamos, un rojo, le doy guardar, asset y, y le asigno este shader. Voy a darle crear material. Bueno, no cambió nada porque lo tenía ya rojo allá. No fue el mejor ejemplo de color. Guardar. Y aquí efectivamente cambió a azul. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero que en el inspector yo pueda elegir el color? Noten que aquí no lo puedo elegir. Para poder elegir ese color, yo tengo que convertirlo en una propiedad, que es lo que hacemos aquí, declararlo arriba en la parte de propiedades. Esta zona que llamamos propiedades en el shader graph, aquí es esta parte que está aquí a la izquierda de propiedades. Para eso le voy a dar clic derecho y le voy a dar convertir en una propiedad. Y ya me aparece aquí como propiedad. Y aquí estaría definida con este nombre color, que de hecho estoy viendo, pues aquí lo estoy probando por primera vez en la 2020 y hay un par de cosas que ha cambiado que estoy viendo en este momentico. Pero bueno, aquí ya puedo ver, no lo guardé, guardar, que ahora sí puedo elegir este como una propiedad. Entonces vamos a hacer el mismo ejemplo del ERP. Voy a tener este que se va a llamar color 1. Puedo agregar otra propiedad tipo color que se va a llamar color 2. No, aquí, ahorita lo hice de derecha a izquierda. Creé el nodo y luego la propiedad. Aquí lo voy a hacer al revés. Voy a crear otro color acá. Y aquí lo voy a crear un nodo. eh, y voy a buscar entre mis propiedades y lo voy a poner color 2. Noten que son dos enfoques diferentes, pero que hacen exactamente lo mismo. Yo puedo crear un nodo y convertir ese nodo en una propiedad, o puedo crear una propiedad y luego crear un nodo con esa propiedad. ¿Qué es lo importante, indiferente de cómo lo hagan, entender que esta zona de acá es esta de acá de propiedades y que eso que estamos haciendo aquí va a estar corriendo acá, pues o en el vértice, si hacemos algo para los vértices, pero va a estar corriendo aquí en todo caso. Preguntas hasta acá.
Profe, el render normal también tiene el shader graph, ¿o no? No, de hecho por eso el URP se volvió tan popular. A muchas personas no les gusta programar shaders porque no hay tanta documentación. Programar shaders no es fácil, es un lenguaje que no es, bueno, no es fácil de depurar, por ejemplo, es un lenguaje que mucha gente no ha trabajado. Así que si uno piensa en un par de años hacia atrás, desarrolladores de shaders eran súper escasos, porque casi nadie quiere aprender CG. No es trivial aprender CG. Pero desde que apareció el URP ya hay un montón de gente haciendo shaders porque les permite hacer shaders sin necesidad de utilizar el código. Entonces por eso el URP se ha hecho tan popular, porque les permite a las personas hacer shaders sin necesidad de código. Pero claro, el problema con el shader graph es que solo está disponible en el modo URP o HRP y no está disponible en el built-in. Sin embargo, hay alternativas que utilizaban muchos estudios de desarrollo, inclusive estudios de acá locales. eh, es que compran paquetes, porque hay muchos paquetes muy populares que hacían eso mismo, como Shader Forge, creo que este es de los más populares. Oh, lo estoy escribiendo mal. Shader, a ver. Ah, bueno, Amplify Shader es lo mismo, pues. Amplify Shader piensen como un equivalente al URP, donde yo puedo programar por bloques, pero que funciona en el built-in. Entonces ya yo conecto los bloquecitos y puedo hacer lo que yo quiera, también programando por bloques. Este shader es supremamente popular, pues todos los que son así como Amplified Shaders, y lo tiene un montón de estudios, de modo que pudieran tener a alguien haciendo shaders sin tener a alguien que supiera programar shaders, solo pues como con conexión de bloques. Y como miran, pues el paquete de hecho es $80 y lo han comprado un montón de personas. Pues desde que tenga 259 reviews, posiblemente tenga más de 1000 compras. Eh, ¿Alguna, no sé si, primero ahí respondí la pregunta, Ramírez? No, creo, Sí, y tengo dale. otra pregunta. ¿En el URT hay algún material que tenga alfa en el albedo? No, digamos que el albedo obligatoriamente sea en el built-in o en el URP, el albedo siempre va a tener solo un float 3 y el alfa se separa en otra parte que nosotros aquí en el graph settings nosotros podemos cambiarla aquí a transparente y se agrega este alfa, Ah, pero está separado el albedo. listo. Dale, y ya. Paso por acá, opaco, y se me quita. Esto es una optimización, pues ellos como no utilizan las variables que no, digamos que esa es una ventaja de nosotros crear nuestros propios shaders. Cuando uno utiliza el estándar shader de Unity, pues como él tiene más propiedades de las que uno siempre utiliza, podría no ser exactamente lo más eficiente. Ellos hacen algunas cosas para que sea eficiente, pero digamos que uno utilizar estrictamente lo que necesita en un shader hace que sea más óptimo. Entonces crear nuestro propio shader nos da cierta optimización. Eso mismo lo trajeron para el URP, en donde, por ejemplo, inclusive el alfa no lo ponen por defecto. Se puede activar, pero no lo ponen por defecto. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Profe, este tipo de editores de shader, ¿vos sabes si existen como en otros motores? Pues como en Unreal y eso. No, de hecho Unreal siempre ha tenido un motor gráfico de creación de shaders. Eh, Ah, ok. entonces, de hecho, por ejemplo, en Efecto Studio, que es un estudio de acá de Colombia, pues específicamente de Bogotá, ellos trabajan creando assets para videojuegos. Yo creo que algunos de ustedes lo han visitado. Pues yo sé que yo he ido con varios estudiantes allá y tengo como el ligero recuerdo de que alguno del grupo estaba, pero bueno, se me puedo estar confundido porque con alguna de las visitas. Eh, de hecho, ahorita en julio estaríamos visitando estudios si no fuera por pandemia. Y ellos trabajan haciendo principalmente assets para terceros. Entonces, si uno mira como los proyectos en los que ellos han trabajado, busquemos, pero pensé que iban a aparecer de pronto en Aboraz, pero se me va mucho en cargar ahorita. Eh, ellos han trabajado en juegos como Ark Evolve. Aquí están Ark Evolve, el Chavo Kart, Dark Light.
Si miramos, por ejemplo, Arc Evolve, tiene gráficos pues decentes, sobre todo pues para el año en que salió. Y lo que hacen ellos son los modelos, las animaciones y los shaders para los personajes, para las criaturas. Y de hecho el equipo de ellos siempre lo trabajó fue por nodos. Y ellos ya tienen como una estructura de nodos muy organizada que le explican a los integrantes nuevos del equipo, les dan como un shader base y ya cualquiera del equipo puede como tunearlo o hacerle modificaciones por nodos para lograr que se vean bien. Digamos que algo que me llamó la atención es que ellos contratan artistas 3D que trabajan en Blender, por ejemplo, pero que tengan experiencia en motores de videojuegos, porque el mismo artista debe llevarse el modelo hasta el motor de videojuego, probar qué materiales le funcionan bien, pues como hacer el propio shader que haga que se vea bien y dejarlo subido ya en el motor, no solo ver cómo se ve en Blender y ya que sea problema de otro pasarlo al motor, no, ellos mismos lo deben pasar al motor para garantizar que se vea como se esperaba en el ambiente que era, con la luz que era, renderizándose en tiempo real, etc. Entonces sí, están en los otros motores. Blender tiene su propio sistema de nodos, Unreal tiene su propio sistema de nodos y seguramente Godot también lo tenga, solo que no lo conozco, pero además que también hay uno. Y claro, Muñoz. Sí, sí. De hecho, el sistema de texturas de Blender también funciona por nodos muy parecido al shader graph. Sí, es supremamente parecido el sistema de Blender de nodos al shader graph. O sea, es lo mismo prácticamente, haga operaciones, conecte nodos a la salida y ya. Continuando por acá, entonces ahora me interesa calcular el promedio de estos dos. Entonces voy a hacerlo, pues lo voy a hacer paso por paso, como para hacerlo explicando las diferentes operaciones. Entonces por acá tenemos, es que sum add, una función de sumar. ¿Y que voy a sumar? Voy a sumar estos dos colores. Entonces este color lo conecto al A y este color lo conecto al B. Y ahí estoy sumando este color con este color. Y yo quiero que el resultado de esto, que yo aquí lo estoy previsualizando, se le aplique otra operación que sea dividir. Entonces la salida se pone acá y se divide entre 2. Y luego esta salida se le pasa al base color. Vamos a guardar el asset y aquí por ejemplo el promedio entre verde y rojo, como lo habíamos visto ahorita, nos va a dar un amarillo, básicamente. Y ahí está, el promedio de estos dos nos dio el amarillo. Ahora hagámoslo diferente, busquemos entonces el nodo del ERP. Voy a quitar crear nodo, lerp. Digamos que cualquier función que yo les explique en el Shader Lab lo van a encontrar en el Shader Graph. Lerp, porque pues básicamente es un mapeo, pues la función lerp no es propia de Unity. Pues aquí estamos, si recordamos, estamos dentro de la parte de CG Program, por lo tanto, pues esto hace parte de CG. Y como está en CG, pues todo lo que sea de CG, Unity lo fue mapeando al shader graph. Pues no podría afirmar que todo, pero mucho pues. Y vamos a hacer un lerp entre este y este. Y todavía nos falta decidir quién lo controla. Entonces pongamos este por acá. Esto no da para que quede derecha las líneas. Bueno, ahí dio. Y estas las conectamos acá. Sería tener una forma de hacer como es nada para que queden derechas. Listo. Y vamos a agregar un nodo que sea solo un float. Voy a usar otra vez como la estructura en la que les mostré y lo voy a convertir en una propiedad. Convertir a propiedad. Y se lo voy a llamar factor. Y este es el que me va a controlar este parámetro de acá. Y ya sabemos que este es el que me va a controlar qué tanto se ve de este color o de este color. Vamos a guardar el asset. Le quito el maximize. Y ahora este factor efectivamente me permite controlar entre 0 y 1 los valores de la combinación. Noten que es como el mismo código que acabamos de hacer, pero ahora hecho desde el shader graph. ¿Qué preguntas tienen? Pero en el recuadro del ERP hay en el tercero que anexaste el factor, pues ¿cómo decirlo? ¿Eso ya estaba ahí o vos creaste ese tercer anexo ahí? No, es lo mismo que aquí en el código. Color uno, color 2
y qué tanto del color uno o del color 2. Son los mismos tres parámetros, parámetro uno, parámetro 2, parámetro Ah, 3. ok, Y aquí ok. ya estaba, parámetro uno, 2 y 3. Lo que sí creé fue la variable, pues esta variable la tuve que Ujú. crear. Ah, ya. En el caso del ERP sería entre 0 y 1, ¿cierto? Solamente para saber cuánta intensidad entre uno y el otro. Exactamente, sí. No funcionaría con valores más allá de esos dos. Sí, no, Debe ser él más. sigue, él lo hace, pues él es capaz de hacer la interpolación. O sea, piensen que internamente, esa es de hecho una buena pregunta. ¿Qué pasa si le pongo más de uno? ¿Qué pasa si le pongo más de uno a un lerp? Pero es porque eso es una ecuación de la recta. Entonces pensemos que tenemos y igual a x, es esto. Lo que nos controla, piensen que aquí está el color uno y aquí está el color 2, que podría ser, para ponerlo en el ejemplo más extremo, 0,0,0, y digamos que aquí está, o sea, un negro y aquí hay un gris, punto 5, punto 5, punto 5, ¿cierto? De negro a gris voy a hacer el ERP. Cuando llegue a uno me va a dar el gris, cuando esté en cero me va a dar el negro. Y esto está en cada canal, ¿cierto? Pero como esto es una interpolación lineal, lo que uno controla con el último parámetro es el valor de x. Entonces yo le digo punto 2 y él evalúa en cuánto quedó. Al punto 2 quedó en el color, lo voy a poner aquí para porque me dé el ejemplo con el gris, lo voy a multiplicar por 0,5, listo. Entonces cuando esté en punto 2 me va a dar un color de punto 1, o sea, un gris muy muy oscuro. Cuando dice por acá en punto 8 me va a dar un punto 4, que es un gris menos oscuro. Y cuando por fin esté por acá en uno, pues me va a dar un punto 5, que es el gris que yo esperaba. Pero ¿qué pasa si yo pongo el LERP en más de uno? Notemos que él simplemente se empieza a ir y me va dando un gris más clarito hasta llegar a blanco. Así que el LERP sí puede continuar. Inclusive podría continuar valores negativos si esto no fuera un 000, sino que fuera un punto 2, pues cuando yo empiece a bajar va a empezar a punto 1 o así, porque internamente él plantea la línea recta y lo que hace es evaluarla. Por eso se llama interpolación lineal, porque parte de la ecuación de la recta e interpola entre dos valores. Pero si yo me paso, pues ya empiezas a extrapolar, o sea, a calcular valores nuevos. No sé si con eso es un poco más claro. Sí, profe. Excelente. Hoy aprovecho que tenemos un egresado por acá. Hablarte está ahí conectado. Hola, hola. Listo. Hablarte. Por ejemplo, ¿vos donde trabajas utilizan Shader Lab o utilizan Shader Graph en los proyectos? Qué buena pregunta. Ni uno ni otro. No, utilizan uno un Eh, montón, como el amplificador así. no, No. no, es que no hacemos prácticamente proyectos en 3D en Unity. Todo lo que hacemos es de 3D, es en Real. Ah, ya, Y en ya. Unity hacemos 2D. Y no hacen shaders custom en 2D. Listo, listo. Ah, No, qué mal, qué triste. Bueno. ¿Y vos has trabajado los shaders en Unreal ahí en la empresa? sí, un poquito. ¿Y ha sido muy diferente, por ejemplo, a los No, conceptos? Listo, está no, bien. los conceptos son exactamente los mismos. Listo, gracias ahí por el reinforcement de la información. Entonces, una ventaja de los shaders es que lo que estamos viendo aquí, que obviamente vemos código, estos conceptos van a aplicar muy fácil casi que a cualquier parte que se lo quieran llevar. De hecho, lo mismo me pasó ahorita la analogía que hacía Julián con Blender al shader graph. Por ejemplo, el arte que había trabajado con los nodos de Blender, cuando vio el curso, los shaders pues le quedaba fácil programarlos porque era como la misma lógica. Siempre va a ser eso, la misma lógica para todo. Así es. Listo, gracias por la opinión. Está cordialmente invitado a mutear el micrófono cuando no está hablando porque al parecer tiene ruido de fondo. Aunque veo que tiene el push to talk, entonces está bien. Listo, continuando por acá. Eh, con el shader graph, aquí acabamos de hacer lo mismo y ahora me traje este código que es el que nos permitía controlarlo. Lo voy a pegar aquí, este de aquí. Y lo que tenemos que cambiar es el nombre de la variable. Porque nosotros aquí le habíamos dicho que íbamos a modificar este parámetro que se llama factor. Y aquí en el shader graph, la variable, pues de hecho aquí se llama factor, no sé si sea este nombre o este solo es el nombre de la propiedad, eh, porque al parecer hay un cambio con esto. Voy a probarlo así, si no me funciona, ya les digo cómo la podemos mirar. Porque antes lo que le generaba era aquí o al menos pues en la versión, la última vez que lo había probado, le generaba aquí un identificador único de cada variable. No sé si es que esto lo puedo ver en otra parte. O si ya lo cambiaron para que sea más cómodo, que posiblemente sea eso.
Entonces vengamos aquí y le dije que me afecte la variable que se llama factor y la duración se la voy a poner, le tengo que poner una curva, esta de acá. Esta código lo que me va a afectar es ese factor en esta duración y con esta intensidad. La intensidad va a estar en uno porque pues es un LERP, entonces la intensidad se la dejo en uno y la duración digamos 5 segundos, entonces va a ir al color del verde al rojo y del rojo al verde, porque va a ser esto, rojo al verde y el verde al rojo. Bueno, ahí está con el cambio de tamaño y no cambió el parámetro tristemente. Ya voy a ver. eh, Simplemente para que no se me haga muy pequeño ya, pues porque no le alcanzamos a ver en estos puntos. Entonces voy a hacer algo diferente. No sé si hay una forma más fácil, pero voy a darle compilar y mostrar código. Pero voy a dar una forma más cortica y no la estoy pensando. Que se ve muy diferente hacia el del 2019. Cambió mucho, sí. Y aquí nos dice cuál es el nombre de la variable. Esa variable realmente que nosotros le pusimos factor realmente se llama vector 1-07A02BB7342, ¿cierto? Es un nombre gigantesco. Listo. Pero miren que cuando lo doy build yo puedo ver el cómo nombró las variables. Inclusive puedo ver el código por dentro, solo que el código por dentro va a ser muy difícil de leer. Entonces aquí están los nombres de las variables, pero noten que es el mismo tal cual lo que nosotros vimos, un campo de propiedades con los valores declarados. Voy a venir aquí a mirar algo. Voy a darle clic a factor y voy a venir aquí a not sentence. Ah, sí, aparece aquí. Listo, súper bien. Ya saben que pueden ver el código, pero no era necesario. Hago la aclaración. Cuando le den clic a la variable que quieran como factor, aquí aparece referencia y aparece el nombre de la variable, que efectivamente podemos cambiar. Lo voy a poner aquí guión bajo factor. Voy a guardar el asset. Pero en la 2019 es diferente. El nombre aparece aquí abajito, normalmente. Igual miren que no es, pues, no es nada del otro mundo. Vienen aquí Not Settings y ahí aparece. Imagino que lo hicieron así para que quedara más limpio el código. Asumo yo, no sé. Para que cerré el visual. Bueno. Y ahora sí, aquí voy a darle play. Y aquí efectivamente hace leer, cambia de color verde a rojo, rojo a verde. Y ya estamos accediendo a una propiedad de Shader Graph a través de C Sharp, que creo que eso responde a la pregunta de Santiago de la clase pasada, ¿cierto? Pero Excelente. esa era la... Y ahí lo tiene para que lo modifiquen en el, creo que lo estaban utilizando en taller o algo así. Bueno, Sí. ¿alguna pregunta hasta acá? Profe, en resumen, en tanto Shader Graph como Shader Lab nos permite acceder desde código prácticamente de la misma manera. Ujú. No, Es tal cual no lo cambia el mismo. bonito. Lo que cambia es que Ah, uno tiene que ponerle el nombre manualmente porque él por defecto le pone unos nombres súper raros, como el que vimos ahorita. y, Eh, pues, y en Shader Lab pues también uno le pone el nombre manualmente, solo que es que uno en Shader Lab le define la propiedad a uno. es exactamente uno mismo. Listo, bueno, ya aquí están las dos opciones. Ahora, ya con esto terminamos la clase de hoy. Voy a hacer una votación muy pequeña que pasó algo pues parecido el semestre pasado. Y es que yo puedo ir avanzando, entonces clase de Shader Lab, luego el equivalente en Shader Graph, o puedo avanzar todos en Shader Graph y cuando tengamos muchos conceptos pasamos al Shader Graph. Entonces lo pondré en votación porque finalmente, pues yo como profesor no tengo problema en cambiar mi metodología. Para mí lo más importante es que encontrar cuál es la forma más, que quizás sea más clara para ustedes. Entonces voy a poner aquí en el chat votación, lo estoy escribiendo en este momento en el canal que se llama aquí chat 001. Votación, todas las, voy a llamar a este M, todas las clases de Shader Lab y conceptos. Y luego determinar. Y la opción que voy a llamar X es eh, clase por medio
Shader Lab y clase por medio, Shader Graph con el equivalente de la clase anterior. Y se votaría reaccionando con M o con X. Listo. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias a todos por asistir. La próxima clase, pues, dependerá del resultado de la votación, como la dicte. Pero Eh, sería mejor que lo pusieras en computación gráfica y no en chat 01. pero es porque como todos están viendo Chat 01 en este Ah, momento, entonces, pues de hecho Pero todas las repite, votaciones pero de hay otros grupos. grupos. Es verdad que tengo otros grupos. Gracias. Voy a, voy a borrar. Es la primer semestre en el que hay tanta gente en computación gráfica. Lo lamento, gracias por la aclaración. Esto es computación gráfica. Vuelvo y pego por acá y vuelvo y pongo las dos reacciones que son esta y esta. Listo. Igual posiblemente la votación entonces pues espera mañana que esté el otro grupo o podría hacer votaciones por cada grupo. Bueno, no sé. Lo decidiré más adelante. Por ahora ya terminamos. Gracias a todos por asistir. Como siempre pues la clase queda grabada.